Buenas noches, mi nombre es Ana Mariana Huila Rojas. En este video vamos a revisar todo lo relacionado con los fondos acumulados y como su producto total, las tablas de valoración. Primero que todo vamos a tocar el tema del marco normativo. En nuestro país, el ente de control en todas las políticas archivísticas es el Archivo General de la Nación, y él es el encargado de formular, estipular y hacer cumplir estas normas. Para los fondos acumulados encuentra el Acuerdo 02 del 2004, en donde se dan los lineamientos para la organización de fondos acumulados. En este acuerdo se hace un breve resumen, a diferencia del manual que la generó, que es el Manual de Organización de Fondos Acumulados. En este acuerdo lo que se pretende realizar, aclarar y estipular son los parámetros que las entidades o las personas encargadas de intervenir en los fondos acumulados deben tener en cuenta para el levantamiento y su respectivo organización. En el proceso de organización de los fondos acumulados hay uno que es el diligenciamiento del FUID. Este está bajo el Acuerdo 38 del 2002, en el cual se dan todos los parámetros de cómo se debe diligenciar el formato único de inventario. De igual manera, cuando las entidades públicas o privadas se liquidan, se unifican o sufren alguna otra transformación, estas deben realizar una debida transferencia al ente archivo territorial, pero estas transferencias se deben realizar debidamente inventariadas con el formato único de inventario, y esto se hace bajo el Acuerdo 41 del 2002. Como los fondos acumulados no cuentan con ningún criterio archivístico en su organización ni en su conservación, el Acuerdo 5 del 2013 brinda los parámetros para organización de archivos. De igual manera, el Acuerdo 4 del 2013, en donde se dan los lineamientos para la elaboración, evaluación, aprobación e implementación de las TBD y las TRD. Bueno, primero que todo debemos conocer dos conceptos básicos que nos vamos a tratar. ¿Qué es un fondo acumulado? Como anteriormente lo dije, un fondo acumulado es un conjunto de documentos, sea cual sea su soporte documental, que no cuenta con ningún criterio archivístico en su organización y en su conservación. Y las TBD o tablas de valoración documental, que son los listados de series o asuntos donde se establecen los tiempos de permanencia que estos deben tener en sus respectivos ciclos vitales, que son el archivo central, que son más o menos que las TBD se aplican a partir de los archivos, más que todo a partir de los archivos centrales e históricos, o si su exposición final es una eliminación. Bueno, una de las interrogantes a tocarse es cómo se identifica los fondos acumulados. La identificación del fondo acumulado se hace a partir de la recopilación de información institucional, es decir, después de una investigación de la producción de documentos, de la recuperación de manuales de funciones y procedimientos, en la búsqueda y recuperación de organigramas, los cuales estos instrumentos permiten identificar y diferenciar las diferentes reestructuraciones que la entidad haya transcurrido en el transcurso de su vida funcional. El diagnóstico del fondo acumulado se hace a partir de la investigación de la institución, es decir, se identifica las cantidades, el estado de la documentación, el tipo de documentación que se puede encontrar, si se cuenta con deterioro biológico. Toda esta información es plasmada en el diagnóstico que se va a presentar para la propuesta de la intervención del fondo acumulado.
También en el diagnóstico también se pueden plantear situaciones o condiciones de la estructura física en donde se encuentran los archivos. Puede identificar el nivel de frecuencia si es de consulta activa, semiactiva o inactiva, que por lo general los fondos acumulados son semiactiva o inactiva. También se puede identificar si estos documentos y fondos cuentan con algún instrumento archivístico como inventarios, bases de datos, si hay algunas planillas o formatos en donde se pueda llevar un control de la documentación que entra y que sale de la entidad. En conclusión, el diagnóstico permite identificar las condiciones físicas, estructurales, voluminosas de la documentación que se va a intervenir. Para el proceso del diagnóstico se pueden contar con 3 formatos que la EGN ha proveído a las entidades para llevar como un registro más detallado de la documentación a intervenir. Primero, el formato de otras áreas del depósito, en el cual se puede identificar si el fondo acumulado se encuentra ubicado en diferentes sitios. Entonces este formato permite identificar la persona responsable, la oficina productora o la entidad productora, la dirección en la que se encuentra ubicado y la cantidad o el volumen de documentos que se cuenta. La identificación de fondos y secciones por depósito. En este se puede identificar si en el depósito solamente se encuentra un solo fondo o si hay diferentes archivos. De igual manera se puede registrar la dirección, la cantidad en volumen, las personas encargadas a intervenir responsables de este fondo. Y por último, y es el formato como más detallado, es en donde se entra a registrar o a diagnosticar las series. El formato se llama identificación de asuntos, de fondos y secciones por depósitos, que es donde se entra a diagnosticar las series, la cantidad, el nombre de las series y en qué unidad de conservación se encuentra en el momento, y las condiciones biológicas en las que este también se puede encontrar. Bueno, en el proceso de intervención o preintervención de los fondos acumulados se debe hacer la reconstrucción de la historia institucional. Esto se hace a partir del principio de precedencia, es decir, que con la ayuda de los documentos, testimonios, toda la información recopilada sobre el funcionamiento y la creación de la institución, se pueda realizar pueda levantar una estructura orgánica de la entidad, donde se puede identificar desde su creación, desarrollo de actividades y funciones hasta la actualidad. De igual manera se encuentran documentos con actos administrativos o se pueden ayudar con estos documentos en donde se establecen o se refleja la información de creación, entidades, manuales de función. También se puede identificar las entidades que la precedieron a su creación actual. También se pueden identificar documentos generados en pro de sus funciones y actividades, como los organigramas, la documentación administrativa y la documentación técnica. Para llevar a cabo la intervención del fondo acumulado se debe plantear un plan de trabajo archivístico integral. Este plan es una propuesta que el grupo
que va a intervenir el fondo le plantea a la entidad. Es decir, en este fondo, este plan se trabaja, se levanta a partir del diagnóstico y de la evaluación que se le ha generado, que se le ha hecho al fondo acumulado. En este plan se plantea estrategias de desarrollo de trabajo, el volumen de la documentación a intervenir, condiciones biológicas en las que encuentra la documentación, en los estados de conservación, si cuentan con algún tipo de organización que podría ser el tipo de el principio de orden de procedencia o el de orden original, y si se realiza la propuesta para intervención del fondo acumulado, en donde se planteará el tiempo, se plantearía también el tiempo de entrega, procesos en que se van a desarrollar, qué tipo de procesos archivísticos se van a desarrollar, si se va a hacer a partir de la reconstrucción de la institucional o solamente se va a hacer los procesos que son clasificación, ordenación y descripción. También se plasma con qué recursos humanos se va a contar, y por último la elaboración y la aprobación de las tablas de valoración documental. En este plan también se debe estipular el seguimiento y las reuniones que se vayan a someter con el comité de archivo y con las directivas de la entidad para la toma de decisiones y el seguimiento al trabajo que se esté realizando. También otro punto es que se debe plasmar en este plan son los costos y los materiales que se van a ser utilizados en el transcurso del desarrollo de este proyecto. Aunque los fondos acumulados no cuenten con ningún criterio archivístico, para ellos también aplican los mismos procesos de organización que son la clasificación, la ordenación y la descripción, pero adicional a ellos hay el proceso de identificación de productores, la depuración y la valoración de los documentos. En la identificación de los productores, pues identificar la entidad actual o la entidad en etapa en esa respectiva etapa, y las dependencias que fueron los productores de la documentación. La clasificación que se da a partir del principio de procedencia, el cual se realiza la separación de los documentos de acuerdo a los productores de la información. De igual manera, se identifican los documentos que se presentan algún tipo de deterioro biológico. En la ordenación es el principio prima el principio de orden original, o sea, cronológico. En este se respeta la secuencia de creación de los documentos, es decir, se debe continuar con el trámite que el documento o el proceso se esté generando. Se debe respetar con sus debidos documentos anexos o anexos. En el proceso de ordenación también está incluido el proceso de foliación. El proceso de foliación es el proceso en el cual se enumeran los folios que constituyen la unidad de conservación, todo con el fin de llevar un control de la cantidad de documentos con los que esta unidad se encuentra conformada. Después del proceso de ordenación, el proceso a seguir es la depuración. Como ya se encuentran las unidades de conservación ordenadas, es muy fácil identificar las duplicidades, las copias o documentos de apoyo que no cuentan con ningún criterio de conservación y se pueden retirar de las unidades de conservación. Esta eliminación se debe aclarar que se debe realizar un levantamiento de inventario para llevar a cabo. La descripción. Para los fondos acumulados, la descripción es el levantamiento de inventario, en donde se registra la oficina productora, el objetivo por el cual se realiza el FUIT,
que es el formato único de inventario, los códigos, el nombre de la carpeta o asuntos de las series que se encuentran, las fechas extremas, desde la más antigua a la más reciente, cantidad de folios, nivel de frecuencia y si cuentan con algún documento o soporte adicional como material digital, fotografías, cintas o cualquier otro documento diferente a soporte más papel. De igual manera, el inventario para la eliminación también se debe realizar ese mismo proceso de levantamiento de inventario. La valoración. Debido a la organización previa de los documentos, se puede identificar fácilmente los valores primarios y secundarios de los documentos, los cuales permitirá establecer el tiempo que debe permanecer estos documentos en el archivo de gestión, si es el caso, o archivo central y disposición final, si es histórico o es su eliminación o es un porcentaje de selección. Para la elaboración de las DVD, es decir, las DVD son el resultado o el producto de toda la recopilación de información, de clasificación y valoración de los documentos del archivo de los fondos acumulados. La propuesta de las DVD se presenta ante el comité de archivo, en donde está de igual manera se sustentan con los documentos donde se plantea la elaboración, la reconstrucción de la historia institucional y en donde se puede identificar tiempos de permanencia, pues estos documentos deben permanecer en los diferentes archivos. De igual manera, la codificación de las series se debe hacer de manera jerárquica, o sea, de la dependencia más importante como la dirección o gerencia a la dependencia de menor rango. La ordenación de las series o subseries deben de estar registradas dentro de la tabla en orden alfabético, es decir, desde la A hasta la Z, comenzando con actas y finalizando con trámites administrativos, si es el caso, dependiendo de la dependencia. Bueno, actualmente la mayoría de los archivos de las entidades se encuentran en formato electrónico. En las DVD es muy inusual encontrar el registro de estos documentos, pero desde mi punto de vista se pueden registrar en la disposición final, en la casilla de microfilmación, si estos cuentan con algún otro formato o si deben ser transformados a un formato diferente al de soporte papel, es decir, si deben ser convertidos a digital, a un formato de unidad de conservación masiva, etc. Los documentos especiales se registran en las casillas de selección. En esta se estipula que la documentación a conservar es un muestreo donde se debe obtener varios criterios y que el porcentaje de eliminación no vaya a afectar los criterios en su valor secundario del documento. Es decir, de acuerdo a su nivel de importancia, se estipula un porcentaje de conservación de los documentos. Sobra decir que todos estos criterios deben ser estipulados y plasmados en las tablas de valoración. Las tablas de valoración documental son más que todo aplicadas a los archivos centrales y a los archivos históricos. Las tablas de valoración, dependiendo del ciclo vital de la entidad y de acuerdo a todas las reestructuraciones que ésta haya tenido, se divide en dos etapas. Para saber a partir de qué momento se deben aplicar las tablas de valoración, se crea una línea cronológica en donde se registran las diferentes reestructuraciones de la entidad. Si las personas a intervenir actualmente se encuentran en la última reestructuración, se toma como punto de partida la última reestructuración para que a partir de esa reestructuración hacia atrás
sean valoradas con la documentación, sea valorada con las tablas de retención, tablas de valoración documental, y a partir de ese momento comienzan a ejercer las tablas de retención documental. Después de que las tablas de valoración se encuentran aprobadas y que el fondo acumulado se encuentre debidamente organizado, se pueden identificar fácilmente las series que son para eliminación y se pueden retirar del archivo para su debido proceso de eliminación, el cual es de levantamiento de inventario, porque ningún documento se puede eliminar sin un respectivo registro y aprobación por el comité de archivo. En el caso de las otras series que son de conservación total o de selección, de acuerdo a los parámetros que fueron estipulados en las tablas de valoración, se comienza a hacer la transferencia o la selección del porcentaje a transferir, según sea el caso de la serie. O sea, el sistema integrado de conservación, como su nombre lo dice, es un sistema creado para la conservación de documentos, de artículos, de estructuras a largo plazo. Las TBD, ¿cómo se relacionan con este sistema? Pues desde mi punto de vista y desde mi análisis podría decir que las TBD son una herramienta para definir la disposición final del documento, las cuales de igual manera en donde se estipulan el tipo de conservación, si se encuentran en carpetas, en tomos, en cajas, todo previendo su consulta a largo plazo. Las TBD y el SIG, el Sistema Integrado de Conservación, se encuentran relacionadas de manera indirecta, debido a que las tablas de valoración son la herramienta para definir la disposición final, debido a que los documentos de conservación total son fuentes de información para futuros aportes de investigación y testimonios, y como son parte del patrimonio cultural, este deben prever su adecuada conservación en todos los aspectos a largo plazo, que si se encuentran en unas unidades de conservación correctas, que si las instalaciones cuentan con la estructura y el ambiente adecuado para su conservación en el sentido de deterioro biológico, y que su consulta pueda ser generada y pueda ser proveída al público de manera constante. La valoración documental se identifican los valores primarios y secundarios de los documentos. En base a ello se plantean los tiempos de permanencia en los diferentes archivos y su disposición final. Gracias a los valores que se atribuyen como finalidad la conservación y la preservación de los documentos, en donde los documentos son fieles testigos de la vida funcional de las entidades. Las fases de valoración documental son 4: identificación y clasificación, recopilación de información, descripción y análisis. En la identificación y clasificación, en esta fase, se soporta sobre el cuadro de clasificación, en donde se puede evidenciar la estructura jerárquica de los productores de la documentación. La recopilación e información de la información es la investigación sobre la historia institucional, sobre los manuales de funciones y de procedimientos. O sea, es donde se puede identificar toda la reestructuración que ha sufrido la entidad. En la fase de descripción, el proceso en el cual se plasman las condiciones en las que se encuentra la documentación, en la información de la documentación, o sea, si es cuantitativa, si se encuentra en deterioro biológico, si es y el análisis en esta fase permite identificar la documentación de interés y la que no es de interés, el poder estipular el tiempo de conservación y de permanencia en los diferentes archivos, o su disposición final, si es de conservación total, si es de eliminación o si es de selección. En la siguiente imagen voy a diligenciar y voy a colocar como ejemplo
una ficha de valoración la serie de historias laborales. Bueno, con esta imagen termino mi presentación en video del tema de fondos acumulados y tablas de valoración. Muchas gracias.